Muchas gracias por esa oración. Vamos a confiar en que el Señor hoy tiene algo para decirnos. Cuando continuamos en esta serie de prédicas libres y recibimos la invitación, nos avisan algunas semanas antes, meses quizás, y cuando empecé a tener esta conversación con Dios para saber de qué le gustaría que yo predicara, pienso que el Señor puso en mi corazón hablar de restauración. Y cuando empecé a investigar respecto de la restauración, lo primero que hice fue ir al origen de la palabra. ¿Qué nos dice la RAE que es restaurar? Y dice la RAE que restaurar es volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes. Y no es tan difícil, no es una palabra que nosotros ocupemos poco. De hecho, hoy día existe toda una industria de la restauración y como que se está poniendo un poco de moda esto de la moda vintage, de ocupar cosas antiguas. De hecho, tenemos con mi esposa, bueno, una prima de mi esposa que vive en Estados Unidos, ella se dedica a restaurar muebles y su trabajo fundamentalmente es comprar muebles muy baratos o a veces incluso recogerlos de la calle, muebles antiguos, los repara, los lija, les pone un nuevo barniz, les da una nueva vida y luego los vende por cientos y a veces miles de dólares. Ahí pueden ver un videíto muy corto de lo que ella hace con estos muebles y luego los transforma y les da una vida completamente nueva y por supuesto los vende súper caros. Pero también hay otros hobbies de restauración muy caros, como la gente que se dedica a restaurar autos. Yo no soy tan tuerca, pero me he dado cuenta que hay gente que se entretiene durante todo el proceso de restauración, pero que también le gusta coleccionar estos autos. De hecho, estos que les estoy mostrando son de la colección de una persona chilena que tiene todos estos autos restaurados. Alguna vez conversando con una persona que se dedicaba a la restauración, le preguntaba que por qué no ponían un motor más moderno o algo más potente y me decía que la esencia de la restauración es que sea lo más parecido al original. O sea, que tenga repuestos originales, piezas originales y ojalá que no sean piezas fabricadas para ese modelo actualmente, sino que sean repuestos que estuvieran guardados de ese tiempo. Y esto es un tercer vehículo de la misma colección. Y algo que también en las redes sociales se está poniendo un poco de moda son las restauraciones de casas o de interiores, donde es muy común ver en las redes sociales el antes y el después, y ahí les voy mostrando algunas restauraciones. Yo algo de arquitecto frustrado tengo, así que esto me causa mucho placer poder mirar estas imágenes. Me entretiene y me gusta mucho poder ver los procesos. Por ejemplo, esa que están viendo está todavía el proceso de reparación y cómo queda después de esta restauración. Ahora, también esto se puede llevar al mundo mucho más profesional y mucho más específico, como son las restauraciones de arte. Esto requiere muchísimo trabajo y no tiene un plan B, porque si uno estropea esta obra de arte, la verdad es que ya no hay una vuelta atrás. Hemos visto también en televisión, me imagino en las noticias, algunos casos de fracasos en estas restauraciones, pero en general hay profesionales que estudian incluso posgrados para dedicarse a la restauración de arte. Y si tenemos que hablar de la filosofía de la restauración, algo que tienen los japoneses que se llama kintsugi, es muy bonito y es que cuando se rompe una pieza de porcelana, esta se repara, pero no se intenta ocultar las grietas, sino que se resaltan haciendo una masa con resina y con polvo de oro o de plata o de platino, algún metal precioso, y esta pieza incluso tiene mayor valor que la pieza que nunca se ha roto. Es bastante bonito esta filosofía, sobre todo en nuestra cosmovisión occidental, en donde las cosas que se rompen o se echan a perder, se botan. O sea, algo de perverso tiene esto del consumo, en donde casi que se planifica que las cosas fallen después de un tiempo y las podamos botar, donde la restauración no necesariamente tiene una tan buena reputación. Sin embargo, además de todas estas industrias que les comenté, ¿saben quién está en el negocio de la restauración? Dios está en el negocio, me salté uno, de la restauración. Y no entiendan el negocio como que les van a cobrar o les van a dar una factura por el proceso de restauración que tienen con Dios, sino que esto es a lo que Dios se dedica. Dios se dedica a restaurar vidas, a restaurar familias, a restaurar corazones, ministerios. En general, cuando hay algo roto, Dios tiene un negocio ahí para poder restaurar. Y en la Biblia tenemos un montón de historias de restauración y yo me voy a centrar en un personaje el día de hoy, que es el personaje de la imagen que me adelanté recién. Y probablemente algunos de ustedes lo conocen. Este es el actor que representa a Pedro en la serie de Chosen.
Para los que no lo han visto, es una serie que está haciendo en varias temporadas el Ministerio de Jesús en Netflix. Y este personaje que ven en la imagen es el que representa a Pedro. No es mi idea darles un spoiler, pero en la siguiente temporada se muere el personaje principal. Pedro es uno de los discípulos más prominentes entre los 12, que son los principales que tiene Jesús. Es tan prominente, de hecho, que lo nombra apóstol. Es uno de los 12 apóstoles. Se destaca desde un comienzo como en su liderazgo, en su ímpetu, en su compromiso, pero Pedro tuvo un tremendo fracaso. Tuvo una caída dentro de su historia que necesitó restauración. Y esa caída fue cuando negó que era discípulo de Jesús 3 veces. Esto, para los que hayan visto películas de Semana Santa, aparece muchas veces justo antes que canta el gallo. También es una historia más o menos conocida en el mundo cristiano, sobre todo en el mundo occidental. Pero si no estás familiarizado con... es para el otro lado. Si no estás familiarizado tanto con Pedro o con el mundo del Evangelio, vamos a hacer un recorrido, y los invito a que me acompañen en este recorrido por la vida de Pedro, desde su primer encuentro con el Señor, muy tempranamente, hasta que llega este momento de la negación y su fracaso y el colapso de su ministerio y su llamado. El primer encuentro que Pedro tiene con Jesús es en el mar de Galilea. Pedro, que en ese momento, y puesto por sus padres, se llamaba Simón, ese era el nombre que sus padres le habían puesto, trabajaba como pescador. Él era un pescador profesional. Y su área de trabajo era el mar de Galilea, donde actualmente conocemos como Tiberíades, en Israel. Esa mañana, Pedro venía de regreso de la pesca, en ese sector se pesca de noche, y no habían pescado nada, había sido una pesca con muy malos resultados, y cuando llegan a la orilla, Jesús, que ya estaba siendo un poco conocido en el sector, algunos discípulos de Juan el Bautista estaban en esa zona, varios de ellos eran galileos y ya habían esparcido el rumor. Jesús estaba ahí y les dice: entren de nuevo al agua y tiren las redes. Los pescadores que estaban ahí al principio reticentes, como buenos profesionales y expertos en el área, le dicen: la verdad es que estuvimos toda la noche, nosotros a esto nos dedicamos, este es mi trabajo, este es mi negocio, y no pasó nada. Pero porque lo dices tú, lo vamos a hacer. Básicamente le dice: en tu nombre voy a echar las redes. Y lo que ocurre es que las redes se llenan de pescados de día, en un lugar donde normalmente no se podía pescar de día, y es conocido coloquialmente dentro del mundo cristiano como la pesca milagrosa. Es un día en donde no había habido pesca durante la noche, ellos vuelven al agua y las redes se llenan hasta el punto de empezar a romperse. Cuando vuelven al agua, Pedro le dice al Señor: apártate de mí porque soy pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Muy tempranamente vemos como Pedro empieza a tener algunos destellos de discernimiento, se empieza a destacar entre sus pares. Y esa mañana, luego de que tiene este encuentro con Cristo, Simón en ese momento empieza a seguir a Jesús luego de la invitación que él le hace. Le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. Esa declaración en esa mañana define qué va a ser la vida de Simón los siguientes años. Define cuál va a ser el plan y el propósito que Dios estaba poniendo en su vida, que iba a ser pescador de hombres. Había cambiado de profesión, así que me imagino que antes de avisarle a su esposa que iba a dejar de pescar y que iba a empezar el ministerio, a tener un maestro y a seguirlo, también actualizó su LinkedIn, puso ahí: vamos a tener una nueva función, ya no va a trabajar de pescador, sino que ahora es pescador de hombres. Otro evento relevante que ocurre en la vida de Pedro, también en el mar de Galilea, en la misma zona, es que un día que estaba con sus compañeros discípulos cruzando de noche el mar de Galilea, comienza una tormenta, no estaba Jesús con ellos en la barca, y en medio de esta tormenta, donde estaban todos muy asustados, ven a alguien acercarse por el mar. Ellos primero piensan que es un fantasma, y alguno de ellos reconoce que es el Señor. Y cuando se dan cuenta que es el Señor quien viene caminando en el agua, Pedro dice: Señor, si eres tú, yo quiero caminar contigo. Y Pedro es el único que se baja de la barca y se pone a caminar en el agua. Nuevamente muestra su personalidad de ímpetu, de ser el que tiene más fe, el que tiene más confianza.
No me voy a meter en el punto de que se empieza a hundir en el agua y Jesús lo tiene que ayudar, pero el único que se baja, porque a veces nos centramos mucho en que se empieza a hundir, pero el único que se baja de la barca fue Pedro. Sigue mostrando su ímpetu y su liderazgo. El punto máximo de este ímpetu se da cuando Jesús y sus discípulos van a una zona pagana, una zona donde los judíos no solían ir, donde habían templos y le rendían cultos a otros dioses. Y dentro de la enseñanza y la conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos, Él les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Él les dice, ellos le empiezan a contestar, algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías que está vuelto a la vida, y Jesús les vuelve a preguntar, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y ahí nuevamente aparece Pedro, hasta ahora Simón, como el destacado del curso, el jugador estrella, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Básicamente le está diciendo, tú eres el Mesías que estamos esperando. Es una tremenda declaración. Y Jesús lo que le dice es, bienaventurado Simón, hijo de Juan. Porque lo que acaba de decir Pedro no viene de su tincada, no viene de lo que él creía en la guata, esto viene directamente del Espíritu Santo. Recordemos que en esta etapa de la historia, el Espíritu Santo no estaba de manera masiva como está hoy día y disponible, sino que habían algunas apariciones y algunas manifestaciones puntuales con ciertas personas. Y una de ellas en esta historia fue Pedro. Y en este mismo evento, Jesús le cambia el nombre, le dice, a partir de ahora ya no vas a ser Simón, sino que vas a ser Pedro. Y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nuestros amigos católicos interpretan esto como que Pedro es el primer papa y que le está haciendo una suerte de autoridad y linaje de autoridad desde ahí en adelante. Nosotros interpretamos que la roca es Cristo. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nosotros creemos que esa es la roca en la que edificamos la iglesia y esa es la roca por la que hoy estamos reunidos, por cierto. Inmediatamente después de esta confesión, en la misma escena, Jesús continúa su enseñanza y le empieza a contar a los discípulos las cosas que vienen a continuación. Parte de las cosas que le dice es que van a tener que ir a Jerusalén, en Jerusalén van a predicar y en Jerusalén el Hijo del Hombre, el Mesías, iba a morir. Cuando Jesús dice estas cosas, este impetuoso Pedro lo agarra de un brazo, se lo lleva a un lugar privado y le dice, Señor, eso no puede pasar. O sea, mientras yo esté vivo, eso no va a pasar por ningún motivo. Sobre mi cadáver, básicamente le dice, no puede ser que te vayan a matar. Y la respuesta de Jesús es, apártate de mí, Satanás. 5 minutos antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Declaración directa del Espíritu Santo. 5 minutos después, la misma persona, el mismo Pedro, tiene que ser reprendido por Jesús porque le dice algo que aparentemente es un pensamiento puesto por Satanás. Yo no estoy seguro si Pedro entendió realmente lo que estaba enseñando Jesús esa mañana, ni lo que les había enseñado antes, ni la parte de Jerusalén. Yo creo que Pedro pensaba que el plan de Jerusalén era una muy mala idea. ¿Cómo podía ser una buena idea que el Mesías que llevaban tantos años esperando se fuera a morir? Sí. Pedro pensaba que era una muy mala idea. Y pasaron varios meses en esta idea de Pedro en que continuó con el ministerio de Jesús y le daba vuelta, esto de Jerusalén no es una buena idea. Pero llegó el tiempo en donde Jesús dice, vamos a ir a Jerusalén. Curiosamente, esto ocurre después de que los apedrean en una predicación cerca de Jerusalén. Ellos se van y luego que se habían ido, que los discípulos entienden que esta cuestión puede ser efectivamente vida o muerte. Y Jesús les dice, vamos a ir a Jerusalén. Y los discípulos, a regañadientes algunos de ellos, entre ellos Tomás, que dice, ok, vamos a ir a que nos maten, vamos a Jerusalén. Yo quiero a Tomás en mi equipo. Muchos lo criticamos porque después él quiere ver las heridas para creer que el Señor había resucitado. Pero en esta escena, cuando Jesús les dice, vamos a Jerusalén,
Tomás dice, ok, nos van a matar a todos. Vamos, estoy contigo. Quiero Tomás en mi equipo, siempre. Siempre dámelo, Tomás. Ya estaban en Jerusalén y viene el día donde estaban en la celebración de la Pascua y Jesús iba a hacer un evento muy simbólico que era, hoy día lo conocemos como el lavado de pies de los discípulos. Y cuando va a lavar los pies de los discípulos, Pedro le dice, Señor, por ningún motivo me puedes lavar los pies. Al contrario, yo te debería lavar los pies a ti. En una declaración que, si la analizamos humanamente, es muy bonita. Él está reconociendo que Jesús es el Señor y Él es el siervo. Y Jesús le contesta a Pedro, te digo que si tú no te dejas lavar por mí los pies, entonces no tienes parte conmigo en mi reino. O sea, básicamente le estás diciendo, yo no tengo nada que ver contigo si no pasas por este proceso en donde yo te sirvo a ti. ¿Qué contesta Pedro? Sí, Señor, estoy de acuerdo. No, le dice, entonces también las manos y la cabeza. De nuevo Pedro adelantándose o poniéndole instrucciones al Señor con su ímpetu que lo caracterizaba. Y ese mismo día, en la noche, ocurre lo que conocemos como la última cena. Es la cena de Pascua, donde los judíos estaban celebrando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Nuestros amigos judíos lo hacen hasta el día de hoy, celebran la cena de Pascua para conmemorar esta salida desde Egipto. Y luego en la sobremesa, después de la cena, Jesús vuelve a predecir aquellas cosas que están prontas a pasar. Y dentro de esas cosas, entre ellas su muerte, Jesús dice, cuando yo me saquen de entre medio de ustedes, ustedes se van a dispersar y ustedes me van a negar. Pedro, por supuesto, tenía algo que decir. Pedro les dice, Señor, a lo mejor estos otros te van a negar, pero yo jamás te negaría, yo estaría dispuesto a dar la vida por ti. Nunca te voy a negar. Y el Señor le dice, te aseguro que antes que amanezca, coloquialmente de como se decía en ese tiempo, antes que cante el gallo, me vas a haber negado 3 veces. Más tarde esa misma noche, después de la última cena, se van al huerto de Getsemaní, un parque, un jardín que está a las afueras de Jerusalén, y llegan a tomar preso a Jesús, por supuesto, acompañados, vienen soldados acompañados de Judas, que lo estaba entregando, y algunos sacerdotes, sumo sacerdote y algunos siervos. Y Pedro, con todo esto dando vuelta en su cabeza respecto de la negación y las cosas que estaba diciendo Jesús que iban a pasar, se genera toda una batahola donde Pedro saca su espada, se prepara para pelear y le corta la oreja a un señor que nunca me acuerdo cómo se llama Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. Jesús nuevamente tiene que intervenir en este arrebato de Pedro, le pone de vuelta la oreja a Malco, lo sana, le dice a Pedro que esta no es la forma, y finalmente se llevan detenido a Jesús. Este pescador evidentemente no era experto en espadas, yo me imagino que lo que quería era cortarle la cabeza, pero Jesús sana rápidamente este daño parcial. Pero ¿qué pasa en la cabeza de Pedro? Yo creo que Pedro se queda pensando, yo sabía que era mala idea venir a Jerusalén, esto no tenía que estar pasando. Llevamos 3 años invertidos en crear o en levantar el reino para el Mesías y ahora se lo están llevando preso. Jesús es apresado, los discípulos se dispersan, algunos de ellos se mezclan entre la multitud y en medio de esa multitud algunas personas empiezan a reconocer a Pedro y dicen, oye, pero tú no andabas con él, que se lo están llevando preso. Y Pedro, no, yo no lo conozco, yo estaba mirando nomás aquí. Y otra persona le dice, oye, pero yo me fijé, tú lo sigues en Instagram. No, es que le puse a seguir nomás, pero una foto que me gustó. No. 3 veces lo niega. Y cuando lo niega la tercera vez, canta el gallo y como decimos en Chile, ahí recién le cae la teja a Pedro, que había negado al Señor. 3 veces negó que era un discípulo de Jesús. Dice el Evangelio que luego de esto Pedro llora amargamente. Pedro se da cuenta del tremendo fracaso en el que acaba de caer. El ministerio de Jesús, según la visión de Pedro, estaba pronto a terminar. Lo iban a matar y ahí se acababa todo lo que habían hecho. No había podido mantener la promesa que le había hecho 12 horas antes a Jesús. Hace un rato le había prometido, nunca te voy a negar, podría dar la vida por ti. Y cuando vio que su vida corría peligro, que a lo mejor lo metían preso a él, lo negó 3 veces.
En el corazón de Pedro, él ya no sería más Pedro, volvía a ser Simón. El pescador de hombres iba a volver a pescar pescados. Jesús es torturado mientras tanto, asesinado y sepultado. Luego, según lo que Jesús mismo había predicho, resucita al tercer día y comienza a tener algunas apariciones a sus discípulos. Se les aparece a las mujeres, se les aparece a los discípulos camino de Emaús, que al comienzo no los reconocen, se les aparecen a los discípulos en el aposento alto, ahí en una escena donde se aparece sin abrir ninguna puerta, sino que simplemente aparece. Ahí no estaba Tomás. Le cuentan los discípulos a Tomás: oye, el Señor se nos apareció, ¿es verdad lo que dicen las mujeres? Y dice: mientras tanto yo no meta el dedo en su mano, yo no voy a creer. Se le aparece de nuevo a los discípulos, donde ahora sí estaba Tomás. Y Tomás ahí se arrodilla ante el Señor y le dice: Señor y Dios mío. Este versículo lo pasan un poco por alto nuestros amigos musulmanes, porque ellos dicen que Jesús nunca se refirió a sí mismo como Dios. En esta parte, Jesús recibe la adoración y recibe la declaración de que Él es Dios de parte de Tomás. Nosotros creemos que Jesús es Dios, Él es nuestro Señor. En este contexto, donde empiezan estas apariciones, pareciera ser que el ministerio de la iglesia va a continuar, el ministerio del Mesías. Simón sigue metido en su cabeza que ya no es Pedro. Él va a seguir siendo un pescador de pescados como era lo que sabía hacer antes. Vuelve a actualizar su LinkedIn, está abierto a ofertas laborales. Lo de él ya no es lo de pescar hombres. Y para todos los más religiosos que les está rascando el cerebro porque no he leído la Biblia, ahora viene. Vamos a leer en el capítulo 21, que es el último capítulo del Evangelio de Juan. Más tarde, Jesús aparecía nuevamente a los discípulos en el mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Él seguía en lo suyo. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Les suena esta escena? Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Y aquí tuvieron un flashback. Se dieron cuenta la similitud de los escenarios. Dijeron: entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Juan se dio cuenta que era el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. 90 metros nadó Pedro. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a las brasas y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Aparentemente, la apariencia de Jesús no era la que ellos estaban acostumbrados a ver, o al menos no era la última que habían visto de Jesús crucificado en la cruz, lleno de heridas, atravesado por una lanza. Esto es algo muy parecido a lo que les ocurre a los discípulos del camino de Emaús. Esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón le pregunta, no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero.
Entonces alimenta mis corderos, dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida a mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces: alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde quieras ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. La tradición cristiana dice que Pedro fue crucificado boca abajo. Eso no está en la Biblia, pero se interpreta que esto era lo que Jesús le estaba adelantando a Pedro en esta última parte. Me llama la atención que Jesús, para hacer este desayuno de restauración y tener esta conversación que tenía pendiente con Pedro, lo hace en el mismo lugar en donde había comenzado todo, donde había llamado a Pedro por primera vez. A Pedro algo de liderazgo le quedaba, porque cuando dice voy a pescar, sus demás compañeros discípulos, que no eran ni pescadores ni estaban obligados, le dicen: ok, vamos a ir contigo. Imagino que ellos también estaban algo aturdidos con la muerte, la resurrección, estas apariciones puntuales, y también con la actitud que estaba tomando Pedro, de no estar en el ministerio o de reconocerse como pescador de peces de nuevo. Me llama la atención porque el Señor ya había resucitado, entonces también podríamos pensar que los discípulos ya tenían alguna noción de que el ministerio continuaba. Sin embargo, se fueron a pescar, pero la pesca fue mala. No sacaron nada en toda la noche. Y Jesús los saluda desde la playa y ocurre de nuevo el milagro. Y Juan, sin reconocer necesariamente al Señor, porque lo que vemos después es que cuando estaban al lado de él no lo reconocían, pero sabían que era él. Juan reconoce el milagro y le dice a Pedro: oye, es el Señor. Y este Pedro, impetuoso como siempre, quizás se sentía en deuda también, se va nadando al agua para encontrarse con Jesús. Dice el Evangelio que cuando llegan a la orilla ya estaba cocinando Jesús. Ya tenía pescados y ya tenía pan. No tengo idea de dónde Jesús había sacado sus pescados. Quizás había pasado por el mercado antes. Pero Jesús los invita a participar de este desayuno de restauración. Me encanta ver esto, me encanta porque es como cuando ocurre la multiplicación de los panes y los peces y los discípulos le dicen a Jesús que hay que alimentar a toda esta gente, que en realidad mándelos para la casa porque les va a dar hambre. Jesús le dice: ¿qué tienen ustedes? Y ahí aparece, le dicen: tenemos solamente esto de un niño con 5 panes y 2 peces. Jesús los invita a participar de esa comida. Y aquí también Jesús les dice: traigan de los pescados que ustedes sacaron. Los quiere hacer participar de esta restauración. En medio del desayuno, como solían ser los mensajes de Jesús en torno a la mesa, como fue la última cena y como fueron tantas otras prédicas, tantas enseñanzas que Jesús hizo, y en un modelo que en nuestra propia iglesia nos gusta replicar, nos encanta comer, nos encanta juntarnos alrededor de la mesa, Jesús lo llama Simón. Es como meterle el dedo en la llaga, como recordarle o darse cuenta o dejar en evidencia pública de que ya no es Pedro el pescador de hombres. Yo creo que Jesús sabía que Pedro se consideraba fuera del ministerio. Él ya no era digno de seguir en esto que habían plantado. Ya no era la promesa del equipo, el jugador estrella, el goleador. Pedro sentía que ya no iba a hacer más declaraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Ya no lo iban a destacar entre los demás discípulos. El pescador de hombres solo estaba pescando peces. Jesús le hace las preguntas 3 veces a Pedro, unas preguntas llenas de gracia. No hay recriminaciones, no hay llamadas a terreno, no le dice ¿por qué hiciste esto? Probablemente yo habría comenzado por eso. Le pregunta: ¿me amas? 3 veces.
Y en esto nuestros hermanos que hablan inglés están un poco más fregados que nosotros porque ellos tienen una sola palabra, un solo concepto de love para decir amor y te quiero. Al menos en español podemos notar la diferencia de que Jesús le pregunta te amo, o sea, me amas, le dice te quiero, me amas, te quiero, me quieres, te quiero. Básicamente podemos hacer un poco esa distinción. Pero en el original donde estaba escrito este evangelio, en griego, existen al menos, probablemente hay más, pero al menos 4 formas de referirse al amor. En este relato hay 2. Cuando se traduce en nuestras versiones me amas, se refiere a un amor ágape. El amor ágape es un amor superior, un amor incondicional, un amor que probablemente solo Dios puede alcanzar, un amor que da la vida por los otros. Y el amor fileo, que es el otro amor que se menciona acá y que es traducido como querer, te quiero o me quieres, es un amor que podemos tener fraternalmente, entre amigos, entre hermanos, entre familiares, no necesariamente consanguíneos, pero entre gente cercana. Entonces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? Por decirlo de alguna forma. Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te fileo. El Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te fileo. Y ahí el Señor baja al nivel y le dice, Pedro, ¿me fileas? Y ahí le duele el corazón a Pedro. Pedro primero ya estaba reconociendo que no se quería equivocar de nuevo. Pedro le había prometido amor ágape a Jesús cuando le dijo, nunca te voy a negar, voy a dar la vida por ti. No soy como estos otros. Pedro ya había prometido amor ágape y no lo había cumplido. Y aquí le contesta, solamente te fileo a Jesús. Jesús baja el nivel del amor no porque va a llamar menos a Pedro, sino porque le está diciendo, se baja a su nivel de amor y le dice, tu amor es suficiente. No necesito que des la vida por mí, yo la di por ti. En estas 3 veces que Jesús le pregunta a Pedro y él le contesta que si lo quiere, hay 3 indicaciones absolutamente pastorales. En la primera le dice, alimenta mis corderos, cuida mis ovejas y alimenta mis ovejas. El Señor estaba restaurando el ministerio de Pedro. Le estaba diciendo, me voy a olvidar de lo que pasó. Y aquí en el mismo mar de Galilea donde te llamé, te vuelvo a llamar. Coinciden las 3 negaciones de Pedro con las 3 preguntas de Jesús. 3 veces lo negó y 3 veces le tuvo que decir que lo quería. Acompañada de estas indicaciones pastorales, por cierto. Jesús luego le hace una exhortación y una profecía respecto de lo que venía en el futuro para Pedro y termina este pedazo de su conversación diciéndole, sígueme. El mismo llamado que hace 3 años había tenido en el mismo lugar después del mismo milagro. Pedro estaba siendo restaurado a como era antes, pero ahora incluso iba a tener una posición mayor. Pedro estaba teniendo su segunda oportunidad. El apóstol Juan es el único de los 4 evangelios, es el único que relata la restauración de este desayuno y la restauración de Pedro. Los otros 3, Mateo, Marco y Lucas, relatan la negación, pero el único que se detuvo a escribir respecto de la restauración de Pedro, y lo hace en el último capítulo, antes de cerrar el libro, es el apóstol Juan, que estaba presente, de hecho. No es casualidad que la restauración de Pedro haya sido en público. Cualquiera podría haber pensado, esto lo vamos a arreglar de hombre a hombre en una conversación en privado, a solas. Pero no. La falta había sido en público, Jesús quería restaurarlo en público. Jesús estaba restaurando a Pedro para volver a su llamado original, a ser un miembro más de este equipo que le estaba dejando a apóstoles, y no necesitó dar más explicaciones, no necesitó darle contexto. Pedro entendió que estaba siendo restaurado. Y en este evento, Pedro es restaurado en 3 niveles. Es restaurado en su relación con Jesús. Hay una reconciliación entre ellos.
Pedro es restaurado también en su ministerio, le da estas instrucciones pastorales. Tu ministerio sigue vigente, tu propósito sigue siendo el mismo. Y Pedro, en tercer lugar, es restaurado en su testimonio, en lo que los demás ven. Los demás apóstoles ven como Pedro es restaurado. Tan relevante fue que el apóstol Juan, que estaba ahí, consideró que era digno de ser escrito en el Evangelio. Algo curioso que tiene el Evangelio de Juan, que solo lo dice ese Evangelio al final, es que dice, Jesús hizo muchas más cosas. Si escribiéramos todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en los libros del mundo. O sea, Juan explícitamente nos dice, estoy omitiendo muchas cosas. Sin embargo, esta historia no la quiso omitir. Este pescador de hombres estaría de vuelta en Jerusalén un par de semanas después, predicando la buena noticia del Mesías. Luego de recibir el Espíritu Santo, Pedro haría la primera predicación pública relatada en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en donde se convertirían 3.000 personas. Una restauración completa. Pedro, además, durante su ministerio, escribió 2 cartas. Al finalizar la primera carta, en el capítulo 5, Pedro escribió un pasaje que luego Marcos Witt le pondría música. Si conocen la canción, me acompañan, pero era más o menos: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Le apuesto que no sabía que esa canción la había escrito el apóstol Pedro. Marcos Witt le puso música en los años 90 y estaba basada en la traducción de la Reina Valera, pero hoy yo traigo la versión, nueva traducción viviente, en donde dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de la gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder, para siempre y por siempre. Estas son las palabras de un hombre restaurado. Me pregunto, no si es que alguno de ustedes ha estado en alguna situación de fracaso. En la vida cristiana es de caídas y de levantarse. Les pregunto, ¿en qué etapa del fracaso están hoy día? ¿Están en la advertencia? ¿Se fijaron que esta caída de Pedro, esta negación de 3 veces, tuvo una advertencia súper explícita? Me vas a negar 3 veces. Y Pedro no la vio. Quizás hoy día estás recibiendo esta advertencia de parte del Señor. Algún cristiano más antiguo, alguna persona más madura te está diciendo: salte de ahí. Esto no está bien. Estás recibiendo la advertencia y a lo mejor estás ahí. Te vas a caer y vas a necesitar restauración. Salte de ahí. O quizás estás ya en la caída. Estás en la caída, sabes que estás pecando. Sabes que estás traicionando a Jesús. Pero todavía sigue siendo un lugar suficientemente cómodo para salir de ahí. O a lo mejor ya confirmaste el fracaso. Estás en la etapa que ya te arrepentiste, ya sabes que te equivocaste, incluso capaz que ya sientes el perdón de Dios. Pero no has sentido, no has vivido la restauración que Dios tiene para ti. La restauración que Jesús nos ofrece es completa, tal como el primer día en que te llamó, como el primer día que lo conociste y te dijo: ven y sígueme. Jesús viene hoy y te dice: ven y sígueme.
¿Cómo responderías hoy día a la pregunta de Jesús? ¿Me amas? Jesús hoy te quiere restaurar. No mañana. Mañana también te va a querer restaurar, pero hoy es el día. No dejes pasar un día más. El Señor te quiere restaurar para que vuelvas a la posición que tenías e incluso a una superior. Quizás ya estás restaurado, ya pasaste por la caída, fuiste perdonado, fuiste restaurado. ¿A quién estás acompañando en su restauración? Esta historia pudo ser privada, pudo ser una conversación entre Jesús y Pedro, o incluso los discípulos podrían haber dejado a Pedro solo. Todos sabían lo que había pasado, todos sabían que Pedro lo había negado. Sin embargo, ahí estaban los discípulos en la barca con Pedro. Voy a pescar, vamos contigo, le dije. Si ya fuiste restaurado, te pregunto, ¿a quién estás acompañando en la restauración hoy? La restauración es el negocio de Dios, pero como iglesia podemos y tenemos que acompañar a la gente que está viviendo los procesos de restauración, porque a veces hemos sido nosotros mismos los que profundizamos los fracasos de nuestros propios hermanos. A veces tenemos más misericordia con los pecadores que vienen llegando a la iglesia sin conocer al Señor que con los que se caen dentro de nuestra comunidad de fe. El llamado para aquellos que nos hemos caído, que hemos fracasado, que el Señor nos ha levantado y nos ha restaurado, es acompañar a los que se tienen que restaurar todavía. Tenemos una responsabilidad en hacer las advertencias que el Señor nos muestre para que otros no caigan, y tenemos la responsabilidad de acompañar a los que están en el proceso de la restauración. Le voy a pedir a los músicos que me puedan acompañar y los voy a invitar a que tengamos un tiempo de oración en que le podamos pedir a este Señor de toda gracia que pueda tener misericordia de nosotros, y nos vamos a entregar y mostrar delante de Él como los fracasados que somos, porque Jesús puede restaurarnos y quitarnos esa etiqueta. Él nos permite, como lo hizo con el apóstol Pedro, que volvió a ser Simón en su fracaso interior. Nos dice no. Cuando Jesús murió en la cruz, Él se llevó ese fracaso también. La sangre de Jesús te sacó esa etiqueta. Y Él quiere una restauración completa. Si crees que no eres digno de esa restauración, ese no es un pensamiento que viene de parte del Señor. Aunque en efecto no eres digno, la dignidad de Jesús es suficiente para que tú tengas una restauración completa. Quedémonos con este mensaje que vamos a cantar ahora. En su bondad Dios nos llamó a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayas sufrido un poco, no es libre de sufrimiento esto, el Señor los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre el fundamento sólido. A Él sea la gloria, el poder para siempre. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo en que hemos podido explorar tu palabra y que nos hemos visto reflejados en el apóstol Pedro, en los fracasos, en nuestras caídas y en nuestra profunda necesidad de restauración. Si crees que tienes una necesidad de restauración ahí donde estás, te pido que te pongas de pie. Los invito a los demás a mantener su cabeza abajo para generar un poco de confianza en aquellas personas que necesitan un espacio de restauración. Y si sientes que alguien se paró cerca, oremos por esas personas. Señor, ven con tu Espíritu Santo y toca nuestros corazones. Recibimos el perdón que nos das con nuestros corazones arrepentidos y te pedimos que vengas a restaurarnos, Señor. Te pedimos que vengas a restaurar nuestras vidas, Señor, que vengas a restaurar en nuestra iglesia matrimonios, familias, Señor. Corazones rotos,
Señor, que vengas a restaurar nuestro país que está roto, Señor. Heridas tan profundas de hace tantos años, Señor, que solo tú puedes sanar. Solo tú puedes restaurar y llevarnos a un nivel superior de lo que éramos antes, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu poder de restauración. Y a ti sea la gloria y el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén.